Buonasera, benvenuti, buenas tardes, bienvenidos a todos los amigos del Instituto Cervantes de Palermo en esta tarde especial porque inauguramos nuestra la tercera edición de Lecciones Palermitanas de Hispanismo en Línea, que comenzamos precisamente hace 3 años en un momento donde tuvimos que reconvertir toda la actividad debido a la pandemia a actividad en línea y como todas las cosas que comienzan, no sabíamos muy bien con esta gran ayuda que es nuestra gestora cultural, María Laura Casio, y yo nos pusimos ahí en marcha y bueno, tuvimos un éxito realmente estupendo de respuesta del público, no solamente de Palermo o de Sicilia, sino de Italia y fue abriéndose a otras partes del mundo, no solamente también a España, la ventaja de lo que es la conexión en línea que nos permite unirnos desde cualquier lugar del mundo. Y fue realmente una experiencia estupenda que ha ido a una segunda edición el año pasado y este año tenemos el honor de contar con pues, 2 figuras excepcionales para inaugurar estas jornadas palermitanas de hispanismo. Tenemos nada menos que al profesor José Montero Reguera, que es un especialista en Cervantes, que es nuestro nombre, y queríamos inaugurarlo con nuestro gran autor universal. Bueno, pues el profesor Montero Reguera nos ha ayudado en varias ocasiones con unas píldoras cervantinas también, cuando dedicamos las jornadas a la poesía de Cervantes de una manera excepcional. Y queremos agradecer desde el Instituto Cervantes de Palermo esa generosidad, esa inteligencia de saber sintetizar en tan poco cosas tan importantes sobre la poesía de Cervantes. Y aquí vamos a presentar precisamente el fruto de toda esa erudición, de toda esa sabiduría, de todo ese estudio y de ese talento que ha sabido hacer en este libro fantástico de Cervantes, el poeta que escribió novelas, ¿no? Y contamos también para este diálogo con otro profesor excepcional, el profesor Fernando Romo, los dos de la Universidad de Vigo, y no por nada, pero que Galicia es una tierra que da muy buenos frutos y que tiene también sus raíces cervantinas. No hay que olvidar Monforte de Lemos, que fue también un punto importante para lo que fue la escritura cervantina. Y paso un poco a comentar, muchos de ustedes ya le conocen, paso a comentar un poco la biografía de nuestros 2 participantes. Pero no quiero dejar de agradecer a todos los hispanistas que se han unido a nosotros en esta tarde, empezando por el profesor Martín Morán, presidente de la Asociación de Cervantistas, la profesora Caterina Ruta, el profesor Aldo Rufinato, en fin, tantos personas tan importantes para lo que es los estudios de Cervantes y no solamente, sino de la filología del más alto nivel. Agradecemos muchísimo desde el Instituto Cervantes de Palermo que estén con nosotros. Y paso a presentar brevemente, porque si no, lo importante es que ustedes escuchen a nuestros 2 participantes de hoy en esta presentación de Miguel de Cervantes, el poeta gestionario. Comenzaré con José Montero Reguera, que es catedrático de literatura española en la Universidad de Vigo, de cuya facultad de filología y traducción es su actual decano.
Ha sido profesor también en las universidades de Valladolid, Münster, Carleton, y dirige la revista de Anales Cervantinos de CSIC. Es presidente de honor de la Asociación de Cervantistas, que presidió entre 2004 y 2012. Tiene en su haber una docena de libros y cerca de unas 200 publicaciones, a pesar de que es una persona todavía muy joven, y sustentan precisamente esa actividad académica, investigadora, en la que destacan ediciones de las novelas ejemplares, por ejemplo, El viaje del Parnaso y Poesías sueltas, en la edición de la Real Academia Española, La verdad sospechosa, su colaboración, por supuesto, con el Quijote, edición de Quijote del Instituto Cervantes, en 3 ediciones, en la de Crítica del 98, en la de Círculo de Lectores de 2004 y la de la RAE de 2015. En fin, y un larguísimo etcétera que no quiero yo aquí alargar. El profesor Fernando Romo Feito es doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Zaragoza y ha sido titular de Teoría de la Literatura en la Universidad de Vigo, donde estaba acreditado para cátedra hasta su jubilación en 2014. Pero el día de jubilación de júbilo y sigue en activo, sigue haciendo un montón de publicaciones, donde aquí ha sido editor con el profesor Montero Reguera esta poesía de Cervantes para la colección de clásicos de la Real Academia Española, una edición magnífica. Ha publicado y publica libros, como decía, sobre el cervantismo y otros temas literarios. Pero también a mí esto me interesa mucho en la conexión que tiene también con nosotros, con Cervantes en Italia, porque ha sido autor de una antología de Cicerón y también traductor de clásicos del humanismo italiano, tan importantes como Leonardo Bruni o Giambattista Vico. Ha sido también profesor invitado en Florencia, en Jalapa, en Mérida, en México, etc. En fin, 2 pesos pesados del hispanismo a los que les agradezco que estén hoy inaugurando y presentando este libro tan hermoso que ha editado en la colección Cervantes de la editorial Invario, de Grupos. Cuando quieras, Fernando, si quieres, comienzas tú y empezáis ese diálogo entre los dos, Fernando y José. Gracias. Buonasera a tutti, buenas tardes, muchas gracias Beatriz por la presentación, pero lo que interesa a todos, sobre todo, es oír a... Bueno, me vais a permitir que me dirija al profesor Montero como Pepe Montero, porque para mí es Pepe Montero, dado que llevamos muchos años de amistad y de trabajo juntos. Y bueno, hay una cosa que quiero recordar, y es que sobre la bibliografía sobre Cervantes, pues es una riada absolutamente inabarcable, y incluso sobre el teatro de Cervantes, pues todos recordamos unos cuantos libros de conjunto, pero en el caso de la poesía cervantina, pues la verdad es que los títulos se pueden contar con los dedos de las manos y sobran dedos. Hubo un hito fundacional, que es la antología de Ricardo Rojas en 1916, que fue un intento de comprensión de conjunto, pero después de Ricardo Rojas, la verdad es que alguna cosa se ha hecho, pero muy pocas. Por lo tanto, la aparición de este libro, pues a mí me parece que tiene una, digamos, una relevancia histórica, si se puede decir así, para lo que es la trayectoria del cervantismo, ¿no? Entonces, bueno, pues confiando en que no todos los conectados sean del oficio y que haya también esto que se llamaba en tiempos el lector curioso o lectora también, obviamente. Hay más lectoras que lectores, además según todos los indicios, ¿verdad?, estadísticos. Pues pensando un poco, vamos a seguir siguiendo el hilo del índice del libro,
voy a seguir los puntos que me parecen más llamativos, más curiosos y que den pie para hacerse una idea del contenido, porque hay muchas cosas pues, que realmente llaman la atención. Pero creo que hay un previo, que es que el que se acerque al libro debe tener en cuenta que, para no ser anacrónicos, lo que significa el término poesía era muy diferente para Cervantes de lo que significa para nosotros, porque para nosotros, obviamente, poesía y verso son sinónimos o casi sinónimos, aunque haya poesía en verso libre, poema en prosa, etc. Pero tendemos a identificar automáticamente poesía con verso. Y Cervantes, pues en el capítulo 48 de la primera parte del Quijote, dice aquello de poesía de que la épica lo mismo se puede escribir en verso que en prosa. Por tanto, para Cervantes, poesía significa algo diferente para nosotros. Como el profesor Montero dice varias veces, para él la Galatea, que para nosotros es una novela, para él no es una novela, para él es una égloga o un libro de pastores. Entonces, lo primero que yo pediría al autor es que nos explicase un poco eso, qué significa poesía para Cervantes y en qué se diferencia de lo que entendemos nosotros por poesía, porque creo que es un punto de partida ineludible para esta cuestión, ¿no? Bueno, pues primero, Fernando, muchas gracias por haberte prestado para este acto de presentación del libro y muchas gracias a Beatriz y al Instituto Cervantes de Palermo por haber acogido entre sus lecciones hispanistas palermitanas la presentación de este libro, que para mí tiene una especial significación porque en él se recoge el trabajo de muchos años. Y cuando digo muchos años, digo pues a lo mejor casi 30 años. María Caterina Ruta, Caterina recordará cómo, siendo yo un chaval del cervantismo, me acerqué a un tema que ella ya había recorrido, la epístola a Antonio Veneciano. Estamos hablando de los años 90, de aquellos encuentros cervantistas en el Palacete Laredo de Alcalá de Henares, en un momento en el que yo en realidad me estaba ocupando de otras cosas y que de pronto pues me di cuenta que la poesía en Cervantes no era una cosa menor, no era una cosa secundaria. Otra cosa era que nosotros llegáramos, cuando digo nosotros, la inmensa mayoría de los lectores de aquel entonces en el que yo me acerqué a Cervantes, o los de hoy en día, a Cervantes nos acercamos exclusivamente o casi exclusivamente a través del Quijote. Y me di cuenta poco a poco de que además con la poesía podía entender mejor algunas cosas de sus grandes obras, singularmente el Quijote o las novelas ejemplares. Y efectivamente la poesía no es lo mismo hoy de lo que era en los últimos 20, 30 años del siglo XVI y primeros años del siglo XVII. Hoy a nadie se le ocurre contar la historia de la conquista de Chile si no es en una obra en prosa. Pero como bien sabemos, Alonso de Ercilla escribió una magnífica Araucana en la que el cauce poético de la octava sirve para la expresión poética de la conquista de ese territorio, ¿no? La poesía significaba efectivamente algo distinto y algo además que llegaba a todas partes. Mientras que hoy la poesía, entre comillas, está en franca retirada, en aquel momento, bueno, cuando digo en franca retirada, quiero decir que queda reducido a un círculo relativamente pequeño de lectores, o se usa para unos determinados propósitos, entre los cuales no entra muchos de los que en aquel tiempo la poesía era utilizada. Es decir, pues celebrar el nacimiento de un heredero al trono de España, lamentarse por la pérdida de la Gran Armada o acordarse o sorprenderse por el túmulo que Sevilla construye
para despedir al rey recientemente fallecido, Felipe II. En ese sentido, para Cervantes la poesía era un medio que le servía para decir muchas cosas y para decirlas desde sus primeros pasos como escritor hasta el final. Sin duda, el cauce expresivo que él utilizó siempre en toda su carrera literaria. Y desde esta perspectiva, lógicamente, tenemos que acercarnos a él. Otra cosa, claro, es que hoy, pasados 4 siglos, pues leamos de una manera, la que sea, incluso con admiración, algunos determinados poemas de otros autores, pero otra cosa es la consideración que en aquel momento el propio poeta tenía de sí mismo como autor, como poeta, y la que tenían sus contemporáneos. Sintetizando, Cervantes escribió poesía toda su vida. Cervantes utilizó la poesía no solo para la expresión de sus sentimientos más cercanos, sino para otros propósitos, para otros objetivos que hoy estarían descartados y que sin embargo en aquel momento eran fruto del día, eran cosas que se manejaban y se utilizaban habitualmente. Bueno, es importante recordar en esta línea que cualquier persona bien educada era capaz de componer un soneto. Exacto. Entonces, pensemos cuántos de los presentes compondríamos un soneto así en un ratito. Efectivamente es otro mundo. Y entrando ya con la cuestión del libro, pues lo primero que creo que nos debe llamar la atención es el título. El título es El poeta que fue novelista. No el novelista que escribió unos cuantos poemas con los que no sabemos muy bien qué hacer y que dejamos para un apartado residual de los capítulos correspondientes de las grandes historias literarias. No, aquí se pretende que el señor que en principio es y quiere ser poeta, es secundariamente, deviene novelista, se convierte en novelista. Entonces yo creo que sería bueno que en línea con lo anterior explicases un poco esta evolución, porque en el libro lo que yo aprecié desde un principio pues es eso, un esfuerzo por comprender históricamente, claro, por comprender históricamente, haciéndose cargo de la distancia que hay entre Cervantes y nosotros, pero también haciéndose cargo de la propia evolución del personaje Cervantes desde que empieza con sus primeros intentos, como el soneto a la muerte de Isabel de Valois y la propia Galatea, ¿no? Entonces, ¿qué has querido decir exactamente con el título? ¿Cuáles serían exactamente las implicaciones de este título? Bien, bueno, yo para bien y para mal soy hijo de mis maestros. Y a mí mis maestros, entre ellos incluyo a Isaías Lerner, a Agustín Redondo, a Pablo Jauralde, con el que hice mis primeros pasos doctorales, y otros con los que me he encontrado en esta ya para mí larga carrera académica, me modelaron de tal manera que para mí la historia y la filología son las herramientas con las que yo puedo entender a un autor, a un texto por el que han pasado 4 siglos. Este es un libro que se sustenta en esos dos ejes. Es decir, en una interpretación histórica, o mejor dicho, más que una interpretación, una base histórica, y en aplicar el método filológico. De lo que se trata es de entender a un escritor en su tiempo con las coordenadas y con los recursos, con los elementos que tenía a su alcance. Para ello, lo que acudo es a esa, digamos, acercamiento histórico. Y claro, el acercamiento histórico a Cervantes o el acercamiento histórico literario a Cervantes nos dice, nos informa de que Cervantes, antes de escribir el Quijote, escribió otras muchas cosas. Y todas, curiosamente y coincidentemente, van por el camino de la poesía. Es decir, cuando Cervantes en el prólogo del Quijote se habla de los tantos años que estuvo en el olvido o que anda en el olvido, pues efectivamente, al menos de cara a la imprenta, está en el olvido. Eso no quiere decir que no haya estado escribiendo siempre y desde bien temprano, ¿no? Los primeros textos remiten a la década de los años 60 del siglo XVI. Y todos, coincidentemente, recorren el camino de la poesía. Estamos hablando de poesías de circunstancias motivadas por el fallecimiento de Isabel de Valois, la relación con amigos como Antonio Veneziano,
la famosa epístola a Mateo Vázquez, estamos hablando también de las odas a la armada que quiere conquistar Inglaterra, pero estamos hablando también de, él se refiere a 20 y 30 comedias que se representaron, como dice, sin gritos, silbas ni baraundas en los teatros de Madrid. Bueno, no tenemos las 30, tenemos los títulos de casi una docena, no sé si son 20 o 30 o quizá alguna menos, pero claro, lo que hay que recordar es que todas y cada una de esas obras de teatro fueron escritas en verso. Y ahí hay que añadir un libro como La Galatea, que efectivamente hoy nosotros decimos que es prosa, pero que el propio Cervantes califica como égloga y que constituye una antología magnífica de la poesía que Cervantes está haciendo y del tono poético de la España de los años 70 del siglo XVI. Claro, ese es el bagaje con el que llegamos al Quijote. Entonces, claro, podemos partir, si queremos, de cero y comenzar la carrera literaria de Cervantes con el Quijote y que no haya más que Quijote y añadidos. Pero claro, si hacemos eso, estamos prescindiendo de 30 años largos de producción literaria cervantina, que además ayudan a explicar el Quijote de 1604. Yo recuerdo habérselo oído a Márquez Villanueva, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió en los años anteriores para que alguien que lleva tanto tiempo, digamos, fuera del círculo literario, sea capaz de publicar una obra como el primer Quijote, que es una obra extraordinaria por todo género de motivos, con sus errores, como bien estudió José Manuel hace ya muchos años, ¿no? Con esos descuidos, ¿no? Ese Quijote en ciernes que a tantos nos iluminó tantas cosas, ¿no? Pero que revela a un escritor que sí, que puede tener sus dudas, que puede tener sus propuestas, no siempre quizá las más acertadas y que luego seguramente corrigen el Quijote de 1615, pero que no ha estado manos sobre manos, si no nos explica un libro como el de 1604. Entonces, entre otras muchas cosas, también para entender el libro de 1604 había que entender al Cervantes de antes. Y creo sinceramente que Cervantes no se entiende sin ese bagaje poético que explica tantas cosas, pues el volumen de poesías incorporadas en el primer Quijote, o el elemento poético de la gitanilla, o el viaje del Parnaso y su autorreivindicación de 1614. Entonces, bueno, es un libro que tiene una base histórica fundamental que lo que quiere es ayudar a entender a Cervantes en su tiempo. Es decir, no se trata de reinterpretar a Cervantes desde nuestra perspectiva, es el autor del Quijote y acaso secundariamente de las novelas ejemplares, sino que es un autor que en su tiempo, el éxito del Quijote le llegó ya tarde, ya en sus últimos años, que efectivamente fue un éxito extraordinario, pero que antes de eso existió un Cervantes u otro Cervantes que recorrió el camino de la poesía y que lo recorrió además con relativo éxito. O por lo menos así, algunos testimonios de la época nos lo permiten afirmar. Valga simplemente lo que acabo de mencionar con respecto al teatro de la década de los años 80 o aquella famosa declaración derivada de los libelos de Lope de Vega a Elena Osorio, en el que se refiere que hay en el Madrid, estamos hablando de 1588, cuatro magníficos o cuatro poetas romancistas que puedan ser o que se destacan. Y uno de ellos es Romance, ¿no? Es Cervantes, ¿no? Autor, como él dice, de romances infinitos, del cual solo nos queda uno y atribuido, el famoso de los celos, ¿no? Bueno, seguramente algunos de ellos acabarían en sus obras de teatro y otros pues se perderían, como tantos otros textos, o no se perderían, simplemente que no conocemos el nombre del autor por la publicación anónima de esos romances. Entonces, bueno, yo creo que el estudiar todo esto, y todo esto significa conocer bien la poesía de Cervantes, ayuda a entender el Quijote, pero ayuda a entender también otras cosas, ¿no? También se creó esa imagen, ¿no? De ese Cervantes ajeno a toda la república literaria, un Cervantes en los márgenes de la sociedad, que escribe un libro como el Quijote al margen por completo de lo que se estaba haciendo en aquel tiempo. Bueno, la poesía, entre otras cosas, nos ayuda a darnos cuenta que Cervantes era un escritor más de los muchos que
en el Madrid o Valladolid de aquel tiempo, digo Madrid o Valladolid por ser sede de la corte durante unos años antes, pero también en la Sevilla de la Casa de Contratación de Indias, escribieron, publicaron, representaron, participaron en justas poéticas, asistieron a premios literarios, formaron partes de academias literarias y un larguísimo etcétera. Creo que eso es lo que este libro, que recoge evidentemente investigación propia, pero también investigación procedente de otros autores e investigadores que también han recorrido este camino, pues ayuda a entender todo esto. Hay una cuestión, es indudable que además del espesor de 400 años, hay una cosa que obviamente se interpone entre el Cervantes poeta y nosotros y que sirve como epígrafe es un epígrafe del libro, que es la idea esta de Cervantes mal poeta. Porque, claro, esto ha provocado, pues primero, pues todos los juicios sumarísimos, que han sido muchos, y luego, a la inversa, las apologías sin comprensión histórica, que han sido otras tantas. Entonces, el problema de Cervantes mal poeta es evidente que se interpone entre Cervantes y nosotros. De eso también creo que sería interesante que dijeras algo. Y, por cierto, aprovecho para decir que en el libro hay una herramienta utilísima para la gente que esté empezando, para gente joven que quiera trabajar sobre estas cosas. Hay una herramienta utilísima que yo creo que hasta ahora no teníamos, que es sencillamente el índice cronológico de la totalidad de la poesía de Cervantes, que además por primera vez recoge precisamente los fragmentos líricos de la obra teatral. Esto es un útil de trabajo que me hace pensar que, además del problema de Cervantes mal poeta, que tantas veces hemos discutido, además seguimos con la cuestión incómoda de que buena parte de la poesía cervantina está incluida en otras obras, está incluida en contextos, lo que deja abierto el interrogante, que también hemos comentado unas cuantas veces, de si cuando se hizo la edición académica no hubiera sido bueno que se editasen además los poemas incluidos en otros contextos. Podía ser redundante, pero muchos de los poemas que Cervantes incluye en novelas son anteriores a las novelas y se sostienen como tales poemas. Cervantes no los escribe ad hoc, sino que le convencen, le gustan y los aprovecha de forma que perfectamente podrían justificar una edición que verdaderamente fuera completa, que es otra creo, de las asignaturas pendientes que tenemos en esta materia, ¿no? Entonces, creo que sería bueno que dijeras algo sobre la cuestión de Cervantes mal poeta y sobre el problema, a mi juicio, todavía pendiente de una edición que fuera verdaderamente exhaustiva, porque yo creo que todavía no la tenemos, vamos. Bueno, empezando por esta última parte, bueno, la justificación de por qué nos incluyó en el tomo que publicamos de Viaje del Parnaso y Poesías Sueltas, este otro tipo de textos a los que te refieres, es que como en la colección de la Academia, al principio no, pero al final tuvo vocación y finalmente además así lo hizo, de obras completas de Cervantes, evidentemente todos estos textos están ya incluidos. Pues esos fragmentos líricos que te refieres al teatro, pues los publicó muy bien publicados en la edición dirigida por Luis Gómez Canseco. Mi casi homónimo Juan Montero hizo una muy buena edición de La Galatea, o Jorge García López con las novelas ejemplares, y así sucesivamente. Lo cual no quiere decir que eso no se deba hacer. Quiero decir, yo creo que el reunir en un solo volumen toda la poesía de Cervantes, el Viaje del Parnaso, las poesías sueltas, las poesías de la Galatea, del Quijote, etcétera, etcétera, y una selección quizá de los fragmentos líricos del teatro, ayudarían a entender a esta faceta que yo he querido destacar en este libro, ¿no? Que ayuda a entender otras muchas cosas, además de Cervantes. Bueno, eso es algo que yo inicié y tú estuviste conmigo en ello, con mucha ilusión, con muchas ganas, pero ya sabes que este tipo de proyectos pues sufren los altibajos de las vidas personales y académicas de cada uno de los que formamos parte de esos proyectos,
y hay algunas veces que salen o salen en parte y otras veces que no salen. Bueno, afortunadamente se quedó a medio camino, pero bueno, ahí está. Cuando me dejen otras ocupaciones y otros entretenimientos, ahí está para volver sobre él. Porque además es que es un ejercicio y un trabajo muy bonito. Porque y ahora voy a esa otra parte que tú has comentado, ¿no? Frente a esa, iba a decir leyenda urbana, ¿no? A esa fake news, ¿no? Que es lo de Cervantes mal poeta, lo que demuestra, entre otras cosas, los versos del teatro, es que era un magnífico poeta, un poeta de mucha altura. Lo que pasa es que volvemos al punto de partida de tu intervención primera, ¿no? La poesía en aquel tiempo tenía un concepto y un alcance muy distinto del de hoy, ¿no? Recuerdo además en este sentido palabras de Alberti sobre la poesía del exilio de Cervantes o de Blecua padre, de José Manuel Blecua, también en este sentido, que revelan que Cervantes poéticamente ha sido muy incomprendido, y todos tenemos en la cabeza algunos sonetos de la Galatea o del Quijote, bien en serio, bien burlescos, que bien podrían incorporarse a cualquier antología de las 100 mejores poesías del siglo de oro español, sin ningún lugar a dudas. Pero es verdad, claro, que con Cervantes ha jugado, y no siempre a su favor, a veces expresiones que él mismo ha dicho sobre sí, imágenes que se han creado a lo largo del tiempo y que ha sido muy difícil, por no decir imposible, corregir. De la misma manera que se le ha tildado de mal poeta durante mucho tiempo, también se le tildó de ingenio lego, en el sentido no que él se dio a sí mismo como ingenio lego, ingenio aunque lego, el más festivo de las Españas, es decir, literalmente no estudiado en la universidad, a lo que el romanticismo interpretó como ingenio lego, es decir, alguien sin ninguna formación para escribir una obra como El Quijote, que es el resultado de la imaginación romántica a priori o en un anacronismo evidente, y no el resultado de un escritor como bien conocemos y están escuchándonos y viéndonos grandes maestros y grandes maestros que han sabido iluminarnos a este propósito. Caterina, José Manuel, Aldo nos han enseñado mucho de cómo detrás de Cervantes hay infinitas lecturas, que él ha sabido además incorporar muy bien, ¿no? Y con lo de mal poeta, pues más de lo mismo. Basta releer los tercetos con los que se inicia el viaje del Parnaso, que es donde se incorpora ese famoso terceto de Cervantes, referido a el don que no me quiso dar el cielo, el de ser poeta, para darse cuenta que todo ese comienzo es un comienzo irónico que nos está situando en una tradición, que es la de Cesare Caporali, a quien imita en su viaje al Parnaso, y no hay sino una serie de chistes, guiños al lector para situarle en el camino en el que quiere situar esta obra, que es el de la burla y la de la parodia. En ese camino de la burla y de la parodia, pues incorpora esa captatio benevolentia irónica, que es la del don que no me quiso dar el cielo, ¿no? Que remata con ese verso excelentísimo, ¿no? Con ese cambio de acentuación. Poeta ilustre o al menos magnífico, es decir, para que quede aún más claro el tono irónico, el tono burlesco, el tono divertido que quiere dar a toda esa obra, que es una suma de un entretenimiento a imagen y siguiendo además la tradición, como tú bien conoces y estudiaste, de este tipo de poesía en Italia. En España la tradición histórico-literaria además no solo no ha sido justa, sino que ha sido muy poco comprensiva, hasta el extremo de que se han tomado literalmente esas afirmaciones de Cervantes como si de un axioma del catecismo tuviéramos que entenderlas, ¿no? Véanse a Clemencín y Vicente de los Ríos, o ya más cercanos, pero todavía en el siglo XIX o muy comienzos del siglo XX, Marcelino Méndez Pelayo. Claro, la influencia de Méndez Pelayo ha sido definitiva, para bien y para mal. En este caso para muy mal. Pero es que incluso un estudioso al que tanto debemos como Ricardo Rojas
en la introducción, es el primero que hace este tipo de trabajo en el que reúne no toda, pero buena parte de la producción poética de Cervantes, incluyendo además los textos o algunos de los textos poéticos procedentes del teatro. En la introducción dedica algunos pasajes a criticar o al mal poeta de Cervantes, recordando algunos versos concretos de Cervantes en los que habla de ripios, de cacofonías, de reiteraciones indebidas, cuando en realidad Cervantes lo que está haciendo es seguir la poética de la tradición cancioneril, en el que las repeticiones, las derivaciones, los políptoton, etcétera, etcétera, era la piedra de toque de ese tipo de poesía. Es decir, lo que a nosotros hoy nos puede parecer cacofónico, ripiesco incluso, en aquel tiempo era el lenguaje expresivo al que se tenía que acudir si uno se situaba dentro de esa tradición. Y entre las varias tradiciones a las que Cervantes se acoge está precisamente también la tradición del cancionero, que es otro de los capítulos que yo he incluido en este libro, en el que creo que queda muy patente cómo esa tradición está presente en Cervantes, y no solo en sus primeras composiciones, sino que llega hasta bien avanzado en sus últimos años. Yo creo que hay una cosa interesante del libro, y que esto también puede ser útil comentar, y es que no se sigue el método escolar de primeras poesías, poesías incluidas en el Quijote, poesías de las ejemplares, sueltas, sino que se procede mediante calas, digamos. Bueno, hay un primer estudio que es el más extenso, que es un estudio histórico que sitúa, digamos, la totalidad del problema en la evolución del personaje Cervantes escritor, pero luego se procede mediante calas. Y es una cosa que quizá podría desconcertar un poco a algún lector, podría sorprenderle. Pero el caso es que si uno reflexiona, cuando uno ha terminado el libro, pues la sensación que da es que efectivamente se ha tratado de la totalidad de los aspectos de la poesía cervantina siguiendo el método este, de las, podríamos llamar, de las muestras representativas, ¿no? Hay un ejemplo bastante claro, que es el problema de la recepción, que se presta a citar pues, tantos ejemplos, y aquí, sin embargo, se escoge un solo verso y ese solo verso se lleva hasta el discurso político contemporáneo, y entonces es perfectamente expresivo de lo que pasa con Cervantes después de Cervantes, ¿no? Entonces quizás sería útil también que comentases un poco la cuestión de la composición del libro, el porqué de su estructuración tal y como está montado, porque yo diría que están, vamos a ver, la impresión que yo tengo, yo diría que están todas las cuestiones pertinentes para tratar de la poesía cervantina, pero ya digo, en vez de siguiendo el método escolar que uno se esperaría a priori, siguiendo otro método, que es este que he dicho, en el cual pues uno se encuentra, pues sí, epígrafes como Cervantes mal poeta, el problema del concepto, pues una cosa tan importante como es esto del poeta de circunstancias. Pero en la tradición del arte europeo, ¿qué gran obra no es de circunstancias? Con esto hemos hablado ya muchas veces. ¿Por qué hay cantatas de Bach? Pues había que comer. Pues porque, entre otras cosas, hay que estrenar. Para los oficios se repiten todas las semanas, y además el señor tiene un montón de hijos y tiene que componer un montón de cantatas, escribe música como... Él es un artesano. Sí, exacto. Es decir, hay que situarse antes de la filosofía romántica del artista o de la filosofía romántica del genio. La filosofía romántica nos ha proporcionado una serie de conceptos muy potentes, pero a cambio también ha hecho mucho daño, porque ha falseado que el poeta, como el pintor, como el compositor, pues eran en su momento artesanos que aprendían imitando a un señor, y no pasaba nada por imitar a un maestro, porque imitando a un maestro tú te hacías tu propia manera, etc. Entonces hay que situarse, digamos, en una óptica prerromántica para entender algo, ¿no? Y eso aflora a lo largo del libro, pero yo creo que sería bueno que comentases, pues eso, algo un poco acerca de la composición del libro, el por qué has seguido este método que a primera vista quizá podría desconcertar, ¿no? Sí, bueno, en el libro hay un capítulo que es el más largo,
creo que es el más largo, que en el mundo, en cierto modo es el que justifica todo lo demás. Y que parte de un momento muy concreto, 1612, Cervantes ha entregado a la imprenta las novelas ejemplares e incluye un prólogo que todos conocemos. Y en ese prólogo dice que después de las novelas ejemplares seguirá el Persiles, y antes del Persiles irá una segunda parte del Quijote y unas semanas del Jardín. De tal manera que Cervantes nos está diciendo, le está diciendo a los lectores de su tiempo, con los que quiere mantener una relación de cercanía, como bien todos sabemos, se trata de cuidar a los lectores porque son los que van a comprar los libros. Es un concepto muy moderno de la literatura, ¿no? Que no abre él, abre Mateo Alemán con su Guzmán de Alfarache, pero es el mismo tiempo, ¿no? Bien, claro, novelas ejemplares, segunda parte del Quijote, Persiles, Semanas del Jardín. Libro que Cervantes nunca llega a publicar, no sabemos si lo llegó a escribir o no. Todo parece indicar que es una colección, o podría ser una colección de novelas cortas, siguiendo el camino de las ejemplares. Pero claro, ese plan salta por los aires cuando después de las novelas ejemplares no se publica el segundo Quijote, sino que se publica Un viaje del Parnaso, poesía. Y después del viaje del Parnaso y antes del segundo Quijote se publica un tomo de 8 comedias nuevas y 8 entremeses nunca representados, ¿no? Que vuelve a ser en su inmensa mayoría poesía. Todas las comedias largas son poesía, de los 8 entremeses 2 son poesía. Entonces, claro, a mí me llevó esto a pensar, ¿y a qué viene este giro, ¿no? Este cambio, ¿no? En los planes que llevan, entre otras cosas, a, por ejemplo, o muy probablemente, o así lo podemos plantear, que ese giro, ese cambio, pudiera llevar a que las Semanas del Jardín no se publicaran. Es decir, es uno de los libros que tiene en preparación, pero que deja para más adelante porque quiere meter antes Un viaje del Parnaso y una obra y unas obras de teatro, ¿no? Que devuelven además a Cervantes al poeta dramático con el teatro y el poeta, digamos, épico narrativo del viaje del Parnaso. Pero a mí ya también me había llamado la atención, no porque yo lo hubiera descubierto, sino porque Monique Joly o Antonio Reazas ya lo habían puesto sobre la mesa como La gitanilla, que es la que abre la primera de las novelas ejemplares, es un canto a la poesía. Y en donde además hay una antología poética extraordinaria. Ahí tenemos al gran poeta, además al poeta que toca todo, lo culto, lo popular, los romances, las redondillas, los sonetos, los tercetos, lo toca absolutamente todo. Y entonces a mí, digamos, me picó la curiosidad, ¿a qué se viene ese esfuerzo? ¿A qué viene ese cambio de planes, ¿no? Y entonces fue organizando y documentando toda una serie de textos cervantinos en los cuales la poesía se convierte en tema central por dos caminos. La poesía, ¿qué es la poesía? La importancia de la poesía y la reivindicación del como poeta. Y en ese sentido, La gitanilla, en parte La ilustre fregona, el diálogo de Don Quijote con Don Lorenzo de Miranda, el hijo del caballero del Verde Gabán, el viaje del Parnaso, bueno, pues formaban parte de un discurso, así lo denominé yo, en el que Cervantes no solo defiende, reivindica la poesía, sino que se reivindica así como poeta. A partir de eso, lo que había es, en cierto modo, que mostrar al público a través de este libro que Cervantes era poeta. Es decir, que seguía los rasgos, los elementos, los procedimientos, los recursos, las técnicas que tantos otros autores de su tiempo hacían. Es decir, que en ese sentido no era distinto de cualquier otro de sus contemporáneos. Y para ello lo que acudí es al método filológico. Antes hablaba de historia y filología, y el método filológico es eso, a partir de calas, a partir de catas, hacer conclusiones o proponer conclusiones de carácter general. Es decir, yo no quiero ser exhaustivo sobre los temas de Cervantes, yo no quiero ser exhaustivo sobre la utilización del concepto
el término concepto, ¿no? Esos conceptos esparcidos a los que se refiere Lope, ¿no? En sus rimas de 1602. Yo no quiero ser exhaustivos en explorar la tradición del cancionero o el modelo o los ascendientes garcigasianos o luisianos de la poesía de Fray Luis, pero yo lo que sí que quiero es proponer o mostrar, mejor dicho, cómo efectivamente en los temas se está trabajando con algunos temas de la misma manera que están trabajando otros o incorporando elementos distintos en esa relación de tradición-originalidad en la que se basa la imitación aristotélica o no aristotélica en la que se basaba la literatura occidental en aquel tiempo. A mí no me interesaba, como digo, apurar hasta el extremo todos y cada uno de los conceptos de Cervantes, pero lo que sí me interesaba, a través de unos ejemplos que creo que son singularmente ilustrativos, mostrar cómo lo que está haciendo Cervantes, con mayor o menor acierto, no es distinto de lo que está haciendo Pedro Soto de Rojas, o hará un poquito después, o lo que está haciendo Luis de Góngora, que esa utilización de los recursos cancioneriles, que además en España se vuelven a recuperar de una manera bien llamativa en fechas un poco posteriores a Cervantes, ¿no? Con el teatro de Lope o en el teatro de Ruiz de Alarcón, pues ya está presente también en Cervantes. Se trataba en definitiva de mostrar, es decir, no agotar el tema. Sobre esto hay mucho más que decir, porque entre otras cosas no hay que olvidarse, estamos hablando del autor de casi 20.000 versos. De lo que se trataba era de ofrecer los elementos necesarios, mínimos o no tan mínimos, para comprender que Cervantes es un poeta de su tiempo, que maneja los mismos recursos, los mismos procedimientos, las mismas técnicas de tantos otros contemporáneos, que esto es lo que se ha olvidado. Tantas veces o cuántas veces se ha dicho es un mal poeta porque no domina el endecasílabo. Bueno, pues yo creo haber mostrado, tendrá como todos sus aciertos y sus errores, pero es un poeta que sabe modular perfectamente los ritmos del endecasílabo y modificarlos y variarlos en un sentido o en otro para darle un determinado tono u otro determinado tono a una determinada composición, que además se acerca a cauces métricos muy distintos, algunos muy complejos. No es un novato poéticamente hablando, por decirlo de alguna manera. Es alguien que, para el que la poesía es algo muy selecto, que es algo muy importante. Él reitera una imagen, ¿no? Es la ciencia de todas las ciencias y que por tanto ser buen poeta, pues muy pocos lo alcanzan. Desde luego él tenía un alto concepto de la poesía y desde luego no se consideraba mal poeta. Nada conduce a entender que él pudiera a sí mismo describirse o considerarse como mal poeta. Y si no, bueno, el mismo currículum vitae que incluye en el cuarto capítulo del viaje al Parnaso, pues nos está poniendo en el camino de todo esto, ¿no? Es interesante, y eso del libro se repasa mucho, que a diferencia de otros, Cervantes tiene un discurso teórico sobre lo que él mismo está haciendo, porque hay muchos poetas que son grandísimos poetas, pero no teorizan acerca de, hombre, empezando por Garcilaso de la Vega, por ejemplo, para citar uno bien conocido. Pero en cambio Cervantes, curiosamente, se desdobla y reflexiona sobre lo que él mismo hace. O sea que si nos queremos poner contemporáneos, tiene un discurso metapoético sostenido a lo largo de toda su obra, cosa que aparece muy de relieve en el libro. Y luego pues hay, por ejemplo, hay muchas cosas sobre las que quisiera llamar la atención. Por ejemplo, el epitafio. ¿Por qué ese relieve al epitafio al que se dedica tanto espacio? ¿Qué tiene de particular para que merezca pues, un capítulo considerable del libro? Bueno, como bien sabes, a veces la investigación filológica tiene que ver con circunstancias muy puntuales, ¿no? Que llevan a estudiar cosas que en principio pensaba uno que no daban de sí y que luego resulta que sí que daban de sí. Yo llegué a los epitafios simplemente por los epitafios burlescos del Quijote y se me ocurrió, pues vamos a ver si hay algún epitafio más, y de pronto me encontré que hay un número considerable de epitafios. Bueno, a través del epitafio uno se puede dar cuenta perfectamente cómo maneja perfectamente la tradición del epitafio
Pero algo que es mucho más interesante, a través de todos los epitafios cervantinos puede reconstruir la historia de la poesía española desde 1570 hasta 1615. Entonces, como piedra de toque para ver la evolución de la poesía, el epitafio se mostraba como un magnífico motivo, como un magnífico ejemplo para hacerlo. Son de esas cosas a las que uno llega por casualidad para conocer mejor la tradición de los epitafios burlescos del Quijote, y que sin embargo de pronto me di cuenta que había para más, y es más, que constituye una parte, un capítulo singular y muy interesante de la producción poética cervantina, que eso a mí me permitió ver cómo a través del epitafio podemos conocer muy bien la evolución de la poesía española desde 1570 a 1615. Pero ya te digo, a veces uno llega por casualidad a las cosas. Luego hay cosas curiosas que yo creo, sinceramente, que no se habían dicho. Por ejemplo, hombre, mucho se ha hablado y mucho se ha escrito sobre lo muchísimo que se enfada y se irrita Cervantes cuando se entera de que el Quijote de Avellaneda va por el mundo, su reacción, pero lo que creo que no se había dicho y me parece bien interesante es que hay también una respuesta, hay también una respuesta poética al Quijote de Avellaneda, ¿no? Eso creo que es novedoso y eso creo que también merecería comentario. Es decir, no solamente hay, digamos que hay un subrayado en los poemas que Cervantes inserta en la segunda parte del Quijote, pues hay además una respuesta al Quijote de Avellaneda, ¿no? Y hay un subrayar que lo que hace él es distinto de lo que hace Avellaneda. Esto yo creo que no se había visto anteriormente y creo que merece comentarios. No, yo creo que no. Bueno, volvemos un poco a los tópicos, ¿no? Afortunadamente ha cambiado mucho la cosa, ¿no? Pero de nuevo, parece que acercarse al Quijote de Avellaneda era un problema, ¿no? El que había osado, ¿no? O tocar a Cervantes, ¿no? Es un libro, evidentemente no lo podemos poner a la altura del Quijote cervantino, ¿no? Pero es un libro de época estupendo, porque que además ha sido muy mal interpretado porque se lee a partir de la lectura de los dos Quijotes, olvidándonos de que Avellaneda solo, quien fuera, no sabemos todavía quién fue, solo leyó la primera parte. El Quijote de Avellaneda es una continuación, entre comillas, perfecta del personaje o de los personajes tal como Cervantes los deja en la primera parte, ¿no? Bueno, pues en el Quijote de Avellaneda la poesía también es un asunto que se trata y hay una conversación donde surge la cuestión de la poesía y curiosamente hay unos paralelismos que de la parte poética no los trató, pero ya los había planteado de manera general Luis Gómez Canseco en sus ediciones del Quijote de Avellaneda. Yo lo que hice fue recorrer hasta más allá el camino que había abierto Luis, en el sentido de contraponer el diálogo entre Don Quijote y Lorenzo de Miranda en la segunda parte con un diálogo muy semejante sobre el cual ya había llamado la atención Luis Gómez Canseco. Hay que notar además que lo que en el primer Quijote no había incorporado, en el primer Quijote Cervantes trata de todo tipo de literatura, salvo la poética. Es decir, hay un discurso sobre los libros de caballerías, hay un discurso sobre el teatro, hay un largo episodio sobre la literatura de aquel tiempo, el famoso escrutinio, hay otro magnífico diálogo muy breve pero extraordinario, que es la famosa conversación con Ginés de Pasamonte sobre el libro que ha dejado en la cárcel real de Sevilla, pero la poesía no aparece como motivo. Está por todas partes, porque hay un número considerable de poemas. Es un libro que se abre y se cierra con poemas, ¿no? Los sonetos preliminares o los poemas de personajes de libros de caballerías a personajes del Quijote, y luego la academia burlesca de Argamasilla del final, ¿no? Es decir, la poesía está por todas partes, pero en ningún momento se reflexiona sobre ella. En la segunda parte sí se reflexiona sobre ella, ya es en ese diálogo, no exclusivamente, pero sobre todo en ese diálogo, y desde luego
no digo que sea definitivo, yo creo que eso ya venía por otro camino, ¿no? Que es un poco lo que mencionaba antes, pero desde luego que entre las muchas respuestas que hay en el segundo Quijote, al Quijote de Avellaneda, también una respuesta en términos poéticos que pasa por este diálogo entre el don Lorenzo de Miranda, que tiene tan preocupado a su padre porque lo había mandado a estudiar letras, es decir, derecho a Salamanca, y se ocupaba en hacer glosas y poesías, ¿no? Y si la poesía se debe escribir en latín o se debe escribir en romance vulgar, ¿no? Otra cosa muy bonita, porque está también el problema de los modelos, ¿no? Es curioso que este personaje Cervantes, que parece que sigue atado al modelo Fernando de Herrera, que no se olvida de Juan de Mena, que no se olvida de Cancionero, sin embargo, y al que se ha tachado de poeta que se ha quedado anclado en el fin del siglo XVI y se ha quedado anclado en el manierismo sin ser capaz de ir más allá, sin embargo, curiosamente, pues este personaje es evidente que sabe apreciar muy bien la novedad que supone Góngora, o sea que tiene la oreja abierta a lo que podría ser, siendo esta vez deliberadamente anacrónicos, la vanguardia de su tiempo, ¿no? Y eso lo sabe ver muy bien. Pero otra cosa en cuanto a los modelos, otra cosa que llama la atención es la devoción por Fray Luis de León, y que creo también que por primera vez se explica, precisamente a partir de Fray Luis, pues esto que tantas veces nos llamó la atención de que cuando los personajes quieren poner nombre a algo, los nombres tienen que ser peregrinos, músicos, significativos. Entonces, es una cosa muy bonita porque, bueno, pues esto que parece que son términos sueltos, resulta que tienen también su justificación en las aficiones poéticas de Cervantes, y esto creo que es otra cosa que tampoco se había dicho, por lo menos que yo en las ediciones manejadas, yo no recuerdo que nadie anote y explique eso, ¿no? Y es así, y es otro apartado que es interesante. Sí, la idea de lo que significa peregrino, raro, inusitado, etcétera, pero en la tradición aristotélica significa otra cosa, que es cómo se construyen las palabras, ¿no? Ayuda a entender perfectamente un nombre como Don Quijote o un nombre como Laurcalco, ¿no? Me parece que era, o Timonel de Carcajona, ¿no? Esos nombres que se inventa en el episodio de los rebaños. Yo me refería antes a mis maestros. He tenido maestros buenísimos, extraordinarios, los que he aprendido mucho, ¿no? Este es un libro, por ejemplo, que debe mucho a Alberto Blecco, a quien está dedicado, ¿no? Y esta cuestión concreta debe mucho a Agustín Redondo, con el que aprendí muchísimo, y yo recuerdo algunas clases suyas en las que decía, el nombre significa, el nombre quiere decir algo. Y recuerdo aquel episodio que él reinterpretó magníficamente del Quijote, ¿no? El de Andrés. A partir de lo que significaba Andrés y cómo en aquel tiempo el personaje, un nombre como Andrés, lo que podía significar, ¿no? Entonces, bueno, lo que hice fue buscar, y no fue difícil. Creo que eso lo encontré en un texto de Quevedo, donde ahí se anotaba perfectamente, pero esas cosas, curiosamente, a veces trabajamos con compartimentos estancos, ¿no? Lo que en Quevedo parecía que todo el mundo lo sabía, sin embargo, no había pasado a la edición cervantina, ¿no? Ahora yo creo que sí que se ha incorporado, ¿no? No, dime. No, iba a decir otra cosa que me llamó la atención. Es bonito lo del mar, porque parece que, o sea, en la literatura inglesa es evidente que el mar está presente siempre. Bueno, la isla del tesoro. ¿Eh? ¿Y dónde está en qué está presente el mar en la literatura española? Bueno, pues en Cervantes, El amante liberal es una novela de mar. Bueno, en la a que ver. casi se mastica el Mediterráneo. Entonces, quiero llamar la atención sobre que aquí también hay un apartado de estos que a primera vista uno no se explicaría y luego se entiende muy bien, porque claro, pues el mar aparece mucho en la poesía cervantina y además efectivamente es una especie de, como dices, es una especie de transfiguración de la propia experiencia autobiográfica, ¿no? Entonces sí. Bueno, ahí que no sé, creo que esto no se había visto tampoco. A mí, bueno, ahí el punto de partida fue, para mí es uno de los momentos más extraordinarios de los dos Quijotes, que es cuando Don Quijote descubre el mar. Sí, ya lo creo. Ese momento, ¿no? Cervantes en Barcelona descubriendo el mar. Con pocas palabras se dice tanto, ¿no?
Y algo además que los que somos de interior, porque aunque yo llevo muchos años en Galicia, yo soy, como diría don Pablo, yo señor soy de Segovia. Yo, señor, somos soy de Secano, en somos origen de Secano. somos de Secano. Lo de descubrir el mar es algo irrepetible, ¿no? Yo ahora que tengo la fortuna, al tiempo de veros a vosotros, a mi derecha estoy viendo el mar, es un espectáculo absolutamente magnífico, ¿no? Y a partir de ahí fui haciendo calas y claro, de pronto pues uno se encuentra con el viaje del Parnaso, donde nos describe un magnífico viaje por el Mediterráneo y una batalla naval. Y ya hubo un momento en que nos tuvimos que remangar y ponernos a trabajar para anotar el viaje del Parnaso, que es parte que hizo fundamentalmente Fernando, y yo con las poesías sueltas pues me tuve que anotar las 2 odas a la Armada de 1588. Claro, es que está describiendo con un pormenor, con un detalle, con una minucia esa batalla naval, que ahí no está utilizando una poliantea, no está utilizando un calepino, está trasladando al papel, a la literatura, un conocimiento en primera persona del mundo marítimo, que además en un momento determinado, muy curiosamente, es capaz de combinar los dos mundos en los que él fue profesionalmente perito: el mundo del mar, el mundo de la soldadesca y el mundo de las cuentas, cuando en una de esas odas acude a terminología económica, a terminología contable, para referirse a la revancha que el rey Felipe busca del enemigo inglés, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, como los epitafios, digamos, de la perspectiva formal, también temática, pero sobre todo formal. Y el mar, desde la perspectiva temática, me permite un recorrido por la poesía de Cervantes que abarca prácticamente toda su producción literaria. Con lo cual, bueno, de nuevo, son de estas escalas que te permiten ver cómo la poesía de Cervantes sigue el camino que la poesía de aquel tiempo está haciendo, y que por tanto es uno más de aquel magnífico contingente de poetas que tuvo la España de aquel tiempo. Es curioso que en el caso del viaje del Parnaso, es curioso que el viaje de la galera que él cuenta es el viaje de las galeras que llegan hasta Lepanto. Sí. Porque como pudimos comprobar precisamente en el famoso congreso de 2005 en Naupacto, el nombre actual de Lepanto, de felice memoria, ¿no? De felice memoria y recordación, curiosamente. José Manuel estaba por ahí también. Curiosamente, se ve desde cuando estábamos en Delfos, me acuerdo que se ve perfectamente el mar desde allí. Y se ve. Sí. Entonces, claro, lo que él cuenta del viaje del Parnaso no es un viaje alegórico. Es el viaje que las galeras hacían costeando desde Levante hasta Italia y luego costeaban hasta llegar a lo que actualmente es Naupacto. Es un viaje perfectamente realista. No tiene nada alegórico. Se puede interpretar, se puede decir muchas cosas, pero la base del viaje es la derrota de las galeras en la época. Y de esto hay mucho de vivido. Mucho. Y es curioso que el único señor que ha sacado algún rendimiento de esto ha sido Pérez Reverte en Corsarios de Levante, que es el único señor que se ha enterado de que existió la Marina del Mediterráneo. El único. Bueno, él también es marino. Sí, pero que siendo que hoy se publican en España novelas históricas a montones, porque se ha puesto de moda, pues el único que se ha enterado de que hubo de lo que era la Marina de Remo ha sido él. O sea, hay una especie como de volverse a espaldas. Hombre, en el propio Guzmán de Alfarache hay una descripción del mundo de las galeras que es, vamos, rigurosamente vivida de primera mano. Claro, pues todo esto ha quedado como sumido en el olvido, medio borroso, no se habla de, en fin, cosas curiosas de nuestra tradición. Y bueno, eso es un poco lo que decía Riley, ¿no? ¿Cuál es el gran paso que da Cervantes en la historia literaria? Hacer literatura de lo que le rodea, de su experiencia personal.
Eso es en buena medida uno de los grandes temas de trabajo de Edward Raleigh, ¿no? El gran paso que da Cervantes es hacer literatura de lo que le rodea y de su experiencia. Es interesante la cuestión del concepto, porque a efectos de manuales, y esto todavía pasa en el bachillerato actual, todavía, si es que queda algo, se sigue, el concepto aparece en 1600 y está unido a Cervantes, perdón, está unido a Gracián. Pero claro, el concepto es una cosa muy distinta, y en la poesía cervantina, pues claro, porque es que el propio Petrarca escribía por conceptos. Es una tradición antiquísima, Sí. y eso en toda la poesía europea, vamos, esto no vale solamente para la poesía española, sino para la italiana creo que vale exactamente igual. Y en el caso de Cervantes está presente. Bueno, es que es el eje vertebrador de la poesía de aquel tiempo. Es que si no se entiende sin conceptos, están constantemente. Cervantes se refiere explícitamente a ellos en varias ocasiones, por lo menos en 3. Bueno, aquí también es la experiencia, digamos, doméstica, ¿no? Yo tengo chavales en el bachillerato, bueno, en la ESO, ¿no? Y hubo uno de ellos, el segundo, que me dijo, papá, ¿me puedes explicar esto del conceptismo y el culteranismo? Entonces vi el manual que tiene y le digo, y tenía que hacer un trabajo. Le digo, ¿quieres que le pongamos un trabajo para llamar la atención? La gran mentira. Conceptismo frente a culteranismo, ¿no? No, papá, no, que si no, que no, no. Pero es que efectivamente es una gran mentira. Todos fueron conceptistas y más o menos, y casi todos fueron culteranos o tuvieron un grado distinto de, entre comillas, cultedad, ¿no? Pero lo que fueron todos fue conceptistas, porque el concepto era la base de la poesía de aquel tiempo. Lope, Góngora, todos. Y Cervantes uno más. Bueno, pues se trataba de mostrar cómo efectivamente también Cervantes trabaja con los conceptos, como trabajaban todos los demás. De eso se trataba. A través de estas escalas de diverso tipo, índole, ¿no? Temáticas, retóricas, de construcción, de tradición, de modelos, pues ver cómo Cervantes, con más o menos acierto que otros poetas, pero seguía las mismas coordenadas de los demás. Para los curiosos, pues hay un buen ejemplo de poema con conceptos que está dedicado a un urólogo. Ah, bueno, el del doctor Francisco Díaz Ocupa su espacio. Este es un soneto por el que poema hemos pasado. Al urólogo es un ejemplo estupendo esto. Hemos pasado todos por ese soneto despreciándolo, porque esto es para un urólogo, efectivamente, hasta que llegó Aurora Ejido y publicó un trabajo precioso donde estudia cómo dialoga con, me parece que no sé si es la primera o la tercera de las églogas de Garcilaso, ¿no? Y las piedras del riñón se convierten en las piedras doradas que produce el sacro tajo benéfico, ¿no? Bueno, ese es otro ejemplo, ¿no? de un buen poeta de oficio. Que para una poesía de circunstancias es capaz de engavillar la tradición garcilasiana con algo tan prosaico como las piedras del riñón. Y es curioso, es así. Bueno, yo hablando, yo no sé si nos estamos poniendo pesadísimos y hay alguien más a quien se le ocurra algo para decir, porque por hablar, podríamos seguir por tiempo indefinido. No sé, las organizadoras acerca de esto que... Una delicia escucharos a los dos, pero yo creo que este diálogo que ha sido tan estimulante, a lo mejor permite que nuestros insignes acompañantes de hoy en esta jornada de hispanismo en línea que hemos inaugurado en este año 2022 quieran participar. El micrófono está abierto para todos vosotros. Yo encantado de conversar con cualquiera de los que asisten. Además, a todos ellos quiero agradecer muy de verdad su presencia a través de esta conexión, ¿no? Internautica, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos a Fernando y a mí en esta presentación.
Veo, por ejemplo, Eduardo Aguirre, que es un gran periodista y también experto en Cervantes, en los temas del humor. Yo no sé si tu gusanito de periodista, José Manuel, veo también que levanta la mano. Por favor, dadle salsa a esta tarde estupenda. Bueno, si puedo intervenir, felicito al padre de la criatura, él que ya tiene tantos hijos, por este nuevo parto, porque creo que demuestra la vitalidad de los estudios cervantinos en general y sobre todo demuestra la vitalidad de nuestro, como crítico literario y como estudioso de Cervantes, de nuestro presidente de honor. Así que felicidades, querido Pepe. Quería yo, bueno, muy interesante todo lo que habéis estado, todos los temas que habéis estado tocando y cómo los habéis tocado. Se me ocurrían algunas reflexiones al hilo de lo que ibais diciendo. Por ejemplo, sobre lo del conceptismo, me parecía recordar así a bote pronto que creo que era Menéndez Pidal, ¿no? El que decía que el conceptismo era sustancialmente la tendencia tradicional de la poesía española y que ya en el siglo XV se podía ver esa tendencia conceptista, así que se remonta a tiempos no sospechosos, ¿verdad? Sin que tuviera por enfrente algo que se llamaba culteranismo, ¿no? Pero vamos, lo que me interesaba preguntarte era si tú has visto una dedicación, una evolución en la dedicación poética de Cervantes a lo largo de su obra. Es decir, ¿disminuye el volumen de poesías a medida que Cervantes va publicando más obras? Claro, tenemos ahí el viaje del Parnaso, que está casi al final de su vida. Pero después, yo pensando en el Persiles sí hay poesía, pero yo creo que hay algo menos, ¿no? Muy poco, sí. Okay. Sí, bueno, primero gracias por tus palabras, José Manuel. Has recordado además que aquella estancia en Lepanto no fue en 2005, sino en 2000. Los dos actuamos a modo de ñaque aurisecular, ¿no? En un buen embolado en el que nos metió nuestro querido José María Casasayas, más tú que yo, pero fue una jornada, unos días extraordinarios allí los que pasamos en Lepanto. La cronología cervantina es muy complicada, como tú bien sabes, y efectivamente podríamos pensar que hay una reducción de la dedicación cervantina a la poesía. Pero claro, en los últimos años, al viaje al Parnaso le sigue el teatro, todo en verso. En las novelas, en los libros de prosa, hay una reducción llamativa del número de versos. Desde luego en el segundo Quijote hay menos que en la primera parte, hay más citas, pero hay menos reproducción de versos. Y en el Persiles, llamativamente, es tan clara la reducción que creo que es media docena de textos nada más, ¿no? Sí, textos además que remiten a una tradición bastante anterior, ¿no? Hay una cosa que, por otro lado, a mí no me deja de intrigar, ¿no? Que es el famoso Bernardo, con el que dice querer despedirse, y la segunda parte de la Galatea. Si se está despidiendo con una segunda parte de la Galatea que o no escribe o por lo menos no manda a la imprenta, y a ver qué pudiera ser ese famoso Bernardo, las últimas, bueno, yo hace años ya propuse que pudiera ser un poema épico sobre Bernardo el Carpio, ¿no? Sobre este asunto también, por lo menos que yo recuerde, Jorge García López en su biografía, y creo que Jordi Gracia también, van por este mismo camino. Claro, si esto es así, no hay tal disminución. En realidad, Cervantes está en sus últimos años, en mi opinión, tocando todos los palos, teatrales, narrativos y poéticos. Yo creo que ahí hay una ambición por mostrar a sus contemporáneos que él es un
un escritor de primera. Bueno, o sea que tú lo ves, claro, lo has dicho muy bien, es imposible establecer una cronología exacta de la producción cervantina, ¿no? A veces se ha propuesto una parábola de Cervantes en sus escritos que iría desde una mayor idealización, o sea, desde una Galatea, que es una obra idealizada al máximo, a una mayor tendencia hacia el realismo, como demostraría el Quijote de 1615. Claro, eso lo contradice el Persiles, obra póstuma, ¿verdad? Que vuelve otra vez al idealismo. Dando un salto mortal triple, si se pudiera considerar el Persiles una empresa relativamente temprana, es decir, la primera parte del Persiles, los 2 primeros libros probablemente estaban escritos ya antes incluso del Quijote, la primera parte del Quijote, o contemporáneamente a la primera parte del Quijote, y la segunda la habría escrito después. Entonces, si la consideráramos como obra temprana, pues a lo mejor cabría preguntarse si esta disminución de la poesía en la prosa podría corresponder también con una experiencia vital. Es decir, ¿se podría conectar esta hipotética disminución de la poesía? Tú acabas de decir que habría que plantear la hipótesis contraria, que sigue manteniendo la producción poética gracias al Bernardo, ¿no? Pero ¿se podría plantear que pudiera estar conectado a la experiencia biográfica de Cervantes y a este supuesto desengaño vital? No estoy tan, yo es que no estoy tan convencido del desengaño vital. Por una parte eso. Por otra parte, con Cervantes me ha pasado un poco también lo que hace tiempo Damas Alonso demostró con respecto a Góngora. No hay 2 Góngoras, uno claro y uno oscuro. Es decir, a partir de un determinado momento está tocando todos los palos. Es decir, al mismo tiempo que está haciendo romances, está haciendo las soledades, o al tiempo que está haciendo unas letrillas, está haciendo el polifemo. Yo creo que Cervantes estaba haciendo varias cosas al mismo tiempo. Puede que haya una mayor disminución o un aumento de unas u otras obras o la poesía con respecto a la narrativa o al revés. Yo lo que creo, de eso sí creo que estoy convencido, es que él en un momento determinado creo que se da cuenta que el cauce expresivo con el que se siente cómodo, se siente bien, en el que ofrece algo realmente nuevo, es la prosa. El Quijote le abre, por decirlo de alguna manera, un mundo en el que se siente no solo cómodo, se siente, entre comillas, el número 1. Y eso explica el prólogo de las ejemplares. Entonces, sigue escribiendo teatro, sigue escribiendo poesía, pero yo creo que él tiene conciencia que donde está mostrando su verdadero potencial es en el campo de la prosa. Yo todo esto de lo de la trayectoria, que en tiempos fue muy utilizado, ¿no? Y postulado, ¿no? De lo ideal a lo real, no sé qué, yo no acabo de verlo. Yo cada vez veo a un Cervantes como un escritor más completo, completísimo, que la evolución que puede haber es la evolución que la trayectoria general de la literatura ofrece. Es decir, pues más manierista, en torno a 1575, 1580, más burlesco en torno a 1600, con los sonetos del Valentón, con el soneto de la entrada del Duque de Medina en Cádiz, etcétera, etcétera. Pero hablar de primero idealista, luego realista, yo creo que las cosas no van por ahí, sinceramente. ¿Puedo insertarme en este diálogo, por favor? Porque me parece muy interesante. Empezar simplemente por el título de tu trabajo, que no me ha llegado todavía, por eso no puedo hablar del libro, porque lo estoy esperando con ansias, lo he pedido a la editorial y, como bien sabes,
nuestro amigo Basilio funciona hasta cierto punto. Bueno, dicho entre nosotros. Ahora, justamente el título de tu libro representa un aspecto de lo que estamos discutiendo ahora. Es decir, el título es Cervantes, ¿cómo es exactamente? El poeta que fue novelista, ¿no? Sí, el poeta que fue novelista. Y es un título ambiguo en el sentido de que, o sea, que tú mismo eres poeta con ambigüedad, es un título ambiguo en el sentido de que este fue, ¿a qué se refiere? O sea, Cervantes fue poeta antes de ser novelista, o bien Cervantes fue poeta y llegó a ser después novelista. Las dos cosas. Creo que lo has hecho adrede, ¿no? Lo he hecho adrede, ambiguamente adrede. Lo he hecho adrede porque era la manera de destacar la parte que hasta no hace tanto tiempo nunca se destacaba. El novelista que además fue poeta. Aquí es al revés, ¿no? Es el poeta que llegó a ser novelista, que además fue novelista. Sí, es un título deliberadamente ambiguo, en cierto modo provocador. De hecho, ya me costó algún mensaje al que me dijeron, pero si eso es imposible, Cervantes no fue poeta, ¿no? Pero era una manera, en su brevedad, casi aforística, ¿no? de destacar la parte poética del autor del Quijote. Ya. Pero sí, lo has captado perfectamente. Sin embargo, si puedo expresar mi opinión, yo estoy convencido de que Cervantes fue poeta desde el principio, pero hasta cierto punto. O sea, Cervantes solo escribió poemas en sus mocedades, escribió en poema, en mi opinión, durante el servicio militar, escribió poemas en el cautiverio y escribió poema, digamos, el poema más grande, la égloga de la Galatea, en 1585, como sabemos todos. Después yo creo que después de tantos poemas, de tanta poesía, se hartó. Y en ese momento descubrió la prosa, porque justamente a los años, bueno, a la prosa, simultáneamente al teatro, por supuesto. Justamente a estos años, a los años posteriores a 1585, se remontan los primeros experimentos narrativos de Cervantes. O sea, que sabes que antes del Quijote, Cervantes escribió novelas, muchas novelas, que algunas después confluyeron en las novelas ejemplares, etc. O sea que después descubrió el camino de la prosa. Y a partir de este momento, Cervantes fue novelista. Cervantes, que antes era poeta, llegó a ser novelista. Y yo creo, por lo tanto, que tu libro quiere lanzarnos este mensaje y no el otro. Bueno, yo no creo que Cervantes se hartara de la poesía, porque la sigo cultivando. No creo. De la poesía en el sentido del género poético, del género de la poesía. No claramente, y yo creo que Cervantes fue poeta exactamente después de la Galatea. Fue poeta en estos sonetos maravillosos. Sí. Lo citabas antes. Sí. Bueno, y en algunos de los que incluyen el Persiles, ¿no? Algunos que incluyen el Persiles y algunos y los que incluye en el Quijote, por supuesto. Los sonetos burlescos del Quijote son extraordinarios. Allí fue poeta. Bueno, yo creo que, volviendo un poco a lo que comentaba antes, ¿no? En un momento determinado descubrió que su cauce de expresión mejor era el de la prosa. Y entonces la poesía queda en un segundo plano. Iba a decir arrumbada, pero no me parece la mejor expresión. Queda en un segundo plano. La tesis no es mía, también un poco es lo que en alguna de sus páginas escribió Alberto Blecua, ¿no? Con respecto a esto, ¿no? Me alegra mucho verte, Aldo, y verte también. Y además, y acompañado de las nietas, ¿no? Que han aparecido por ahí en un momento determinado. Bueno,
Nieta y nieto. Nieta y nieto, ¿no? El que invadió antes era el nieto. El nieto, bueno. Eso está muy bien, es muy sano, es muy sano. Vale, Pepe. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte, de verdad, y con la esperanza de poder volver a vernos físicamente. Voto por ello. Vale. Bueno, Pepe, si puedo un momentito. Por Sí, supuesto, profesora, Caterina, ¿cómo no? ¿Cómo no? Antes de todo, claro, felicitarme contigo para el volumen, el libro que afortunadamente en esos días he podido ojear, no leer todo, pero ojear sí. Y también con Fernando, que ha conducido de una manera estupenda este diálogo. Creo que la hora ha pasado sin que nos demos cuenta, ¿no? De que ya son las 6:30. A los dos, por lo tanto, felicitaciones. Volviendo un poco al tema de lo que se ha hablado, yo veo como se ha dicho, ¿no? Escribe tantas novelas y las aprovecha en el Quijote, en la novela ejemplar, así. Creo que efectivamente tiene este caudal también de sonetos, de poemas de varios tipos. Y me interesaría saber si tú has podido detectar la técnica, es decir, hay un sistema, cómo elige, cómo mientras está escribiendo en prosa, quiere poner un poema, una cosa... sabes que a mí siempre el problema de la estructuración de un texto me ha interesado y sigue interesándome. Gracias. Pues es un tema. Muchas gracias a ti, Caterina. Me alegra mucho verte además también. Bastante. Te sigo por otros canales y me alegra mucho verte y que hayas asistido a esta presentación, ¿no? Porque además ya son muchos años los que desde que nos conocemos, ¿no? Yo era un chavalín cuando te conocí. De verdad, de verdad. Es un asunto muy complicado porque se juntan los textos poéticos que yo creo que están escritos en ese momento para incorporarse a un texto en prosa y otros que seguramente tiene ya escritos y que incorpora al texto en prosa. Tanto en un caso como en otro, mientras que el primero se pone al servicio del texto en prosa, no estoy tan seguro que en los previos la cosa sea así, sino que a veces, o creo, no estoy pensando sobre todo en la canción Desesperada, ¿no? De la que se conoce algún testimonio exento, ¿no? Sí. Quizá todo el episodio pastoril se haya podido construir a partir del poema, pero bueno, todo esto es hipótesis que es muy difícil demostrar, ¿no? En todos estos casos de poemas incorporados a la prosa, lo que sí está claro es que hay un esfuerzo grande porque esos poemas ayuden de manera eficaz a la comprensión del relato, ¿no? A matizar un personaje, a comprenderlo mejor. Están muy intencional y conscientemente puestos al servicio del relato en el que se incorporan, ¿no? Con motivos o propósitos muy distintos. Pienso ahora, por ejemplo, en los sonetos del relato del Capitán Cautivo, ¿no? Que ahí tienen una función, entre otras, separadora, ¿no? Separar el mundo del soldado del mundo del cautivo, el momento, es decir, lo que los capítulos separan con los epígrafes en una novela larga, los sonetos en una novela corta, como es la del Capitán Cautivo, sirven para separar una parte de otra, ¿no? En este caso, la vida como soldado a la vida como cautivo. Pero es un tema muy complejo, como bien sabes. Pero tú sabrás seguir y bueno, probablemente dentro de poco nos vas a abrir otro horizonte como hemos intentado hacerlo todo en estos años, todos.
Bueno, un recuerdo a todos, también a Fernanda, que veo que está siempre presente con nosotros, a todos los que están. Bueno. María Fernanda desde Lisboa, un abrazo grande. Está Fernanda por ahí. Está María Sí, Fernanda. está María Fernández. Está Pues María un abrazo. Fernández. Es que no veo el chat, no sé quiénes estáis, más No que unos sé. pocos que veo arriba. Pues un abrazo, Fernanda. Ya no está. Ya no está, bueno, le escribiré. Pobre. No, sí, pero Sí, está. no Está está. encantadísima de veros a todos. Es que no tengo imagen. Vale. Ah, no tiene. ¿Se me oye? ¿Puedo intervenir? Sí. ¿Se me oye? Sí. Sí, bueno, pues buenas tardes Eduardo. a todos. Felicitaciones por esta, por esta actividad. Yo quiero decir un par de cosas. Una, que estamos ante un libro fabuloso. Para mí es extraordinario, tanto por el contenido, pero también por algo que me interesa mucho destacar en un momento en que las humanidades, al menos en España, están siendo tan golpeadas. Es un libro que se lee con gran facilidad sin renunciar al rigor. Entonces, esto para mí es un grandísimo logro que no debe ser subestimado. Es una preciosidad de libro. Quizá preciosidad sea un término no muy académico, pero yo lo debo decir. Es un libro excelente y además se lee con es como agua fresca y al mismo tiempo con muchísimo rigor. O sea que te felicito, Pepe. Nosotros venimos de tradición de periodistas, de buen periodismo, entonces, aunque esto no tiene nada que ver con el periodismo, pero sí tiene una divulgación que creo que es importantísima. Ojalá luego la distribuidora de la editorial cumpla con su papel y llegue a muchísimas librerías, porque hay muchísima gente interesada en la poesía, en la que este libro pues, es un gran descubrimiento. Y luego la otra cuestión que a mí me gustaría preguntarte, si me puedes aclarar algo. Mira, para mí, como persona que he trabajado con la ironía, llevo 30 y tantos años con una columna periodística 2 veces por semana en la que trabajo con la ironía, con una ironía que yo intento, dicho con humildad, que tenga algo de cervantina. Pues bien, yo creo en mi ciudad que hay un ágora de la poesía donde se reúnen frente a San Marcos los poetas y cualquiera puede leer un poema. Yo no conozco a un solo poeta que diría de sí mismo que es malo, a no ser que él esté plenamente convencido de que es bueno. Yo creo que precisamente Cervantes nos enseña a no confundir narrador con autor, y cuando en el viaje del Parnaso él se dice de sí mismo que es un mal poeta, es primero porque narrador y autor no es lo mismo, y segundo porque está convencido de su excelencia. Yo creo que eso solamente lo puede decir un grandísimo poeta, además de un hombre con sentido del humor. Entonces, Pepe, me gustaría conocer tu opinión sobre esto. ¿Tú no crees que esa afirmación es precisamente lo contrario, producto de una persona con una grandísima seguridad en sí misma? Bueno, Eduardo, primero muchas gracias por tus palabras. Me hace especial ilusión además eso, que digas que es un libro que se lee bien. Es una de las cosas que procuro siempre, y es que se me entienda. Cosa que a veces nuestra profesión no siempre... Bueno, no en siempre el mundo se de la sigue, docencia, ¿no? Claro, a quien no se le entiende... No siempre se sigue, ¿no? Yo creo que no solo hay que saber, sino saber transmitir. Y bien sea oralmente, bien sea por escrito, hay que hacerlo de tal manera que podamos ser entendidos, ¿no? Sobre poeta malo, bueno, Cervantes habla de sí muchas veces. Es un escritor con poco pudor, por decirlo de alguna manera, para referirse a sí mismo. No recuerdo ningún pasaje en el que se refiere a sí mismo para criticarse, más allá de alguna crítica en términos crítico-literarios muy bien expuesta. Pienso, por ejemplo, en la referencia que hace a la Galatea, ¿no? Es menester la segunda parte para ver cómo acaba, ¿no?
Eso por una parte. Y luego por otra, vuelvo a insistir, la referencia al mal poeta o al el don que no le quiso dar el cielo está en un contexto absolutamente burlesco, irónico, de captatio benevolentiae, de sorna, de tal manera que interpretar en sentido textual esto es como si interpretáramos en sentido textual la referencia a que es tartamudo en el prólogo de las novelas ejemplares. Está utilizando el mismo tono irónico, paródico, burlesco, lo hace muchas veces con respecto a los demás, lo hace también con respecto a los mismos. Por este camino es lo que nos lleva, o lo que ha llevado, por ejemplo, a cuando dice que tiene solo 6 dientes y estos mal compuestos, a que se haya querido buscar en la cripta de las Trinitarias calaveras con 6 dientes. Bueno, pues entonces yo creo que este mundo que cervantino que todos conocemos, pues nos lleva a la misma conclusión. Cervantes no puede escribir un viaje del Parnaso en el que describe toda la poesía de su tiempo, a los poetas de su tiempo, a los que juzga con mucha benevolencia, salvo a los hermanos Argensola, que se incorpora a él como protagonista y que incorpora además un pequeño o no tan pequeño currículum vitae esencialmente poético. De esto no se puede decir ni que pensara él que fuera mal poeta, ni aún más que lo dijera. Absolutamente convencido, vamos. Muchas gracias. Hay que recordar también que los personajes de Cervantes nunca dicen de sí mismos que sean poetas, son aficionados a la poesía. Esa es otra. Claro, Cervantes se pone a sí mismo como uno más. La idea que tiene de la poesía es como algo sublime, la Galatea, la protagonista del viaje del Parnaso. Entonces, nadie alcanza ese nivel. Entonces, son amantes de la poesía, aficionados a la poesía, respetuosos con la poesía, pero ni Cervantes ni ningún personaje suyo se llama a sí mismo poeta en ningún momento. Solo a los del viaje del Parnaso, claro, porque esos oficialmente lo son, digamos, ¿no? Pero lo que dice en el Terceto de Marras es coherente con una táctica discursiva que sí, que eso está presente de principio a fin de todo Cervantes. Siempre es así. Los mejores son aficionados, los mejores. Muy bien. Muchísimas gracias a todos. Estamos en este diálogo tan fructífero, pero el tiempo va avanzando y dilo, somos muy pesados. No, y media cumplida. Nada, ha sido una auténtica delicia cervantina escucharte, querido Pepe, Fernando, Caterina, Aldo, José Manuel, Eduardo, en fin, todas las personas que estáis aquí con nosotros.